Hola queridos amigos, nuevamente nos encontramos para seguir compartiendo este espacio, este tiempo de reflexión donde seguimos hablando de ese Dios real que puede transformar la vida de todas las personas. Y estamos analizando la escalera de la santificación de la cual habla el apóstol San Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 1, y estamos en el versículo 5, y hablamos de la fe, y hablamos de la importancia de a la fe añadirle la virtud. Pero ahora Pedro pone otro componente. Dice a la virtud conocimiento. La palabra griega que aparece ahí es la palabra gnosis, de donde viene conocer, el conocimiento. Pero cuando nosotros pensamos en el conocimiento como algo importante en el proceso de santificación, sabéis que es muy valioso que nosotros comprendamos que el conocimiento no es algo que nos va a traer el perdón. A ver, quiero explicártelo a esto de una manera que nos pueda quedar claro. Conocer es importante, pero conocer no garantiza que uno realmente tenga una relación con Jesús. Suelo recordar que cuando los magos venidos del oriente fueron a buscar al rey de Israel que había nacido, Herodes hizo llamar a los sacerdotes de Israel y les preguntó el tiempo y el lugar del nacimiento del Mesías. Y ellos sabían bíblicamente las profecías concernientes al Mesías. Pero cuando vino el Mesías no le recibieron, lo rechazaron. También es cierto que ellos creían que el conocimiento meticuloso de la Escritura y el cumplimiento exhaustivo de cada uno de los preceptos de la Escritura les traía a ellos la salvación. Y Jesús les dijo, no, las Escrituras dan testimonio de mí, tenéis que encontrarme a mí en las Escrituras y no creer que por conocer cada mandamiento y obedecer al pie de la letra cada mandamiento os vais a salvar. Así que el conocimiento es importante, pero no hay salvación a través del conocimiento. No es que las personas que más conocen de teología, que más conocen de Biblia, que más versículos memorizan o más textos saben, tienen más posibilidades de salvación que las que no tienen todos estos recursos. No olvidemos que la salvación, el perdón de nuestros pecados, el ser declarados santos, justos y con derecho al cielo, viene como resultado de creer en Jesús como nuestro único Salvador. San Pablo lo dice claramente en Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es cierto que la fe no anula la ley, la confirma, versículo 31 de Romanos 3. Y es cierto que la fe es fundamental, la fe justificante, para traer también el Espíritu Santo y producir la santificación por la fe. Y sin fe es imposible crecer. Y ese crecimiento tiene que estar unido a la virtud y al conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? Recordad que los autores del Nuevo Testamento, Pablo y los otros apóstoles, eran hebreos, eran semitas. Ellos escribieron en griego, pero con mentalidad hebrea. Los hebreos, cuando hablaban de conocimiento, hablaban en un terreno práctico, no simplemente teórico. Para el hebreo conocer era algo que tenía que darse de manera concreta, de manera práctica. Por eso nosotros encontramos que en el Antiguo Testamento se utiliza la palabra conocer para hablar de la intimidad entre esposo y esposa. Conoció Adán a su mujer. ¿Os dais cuenta? Es un conocimiento concreto, es un conocimiento práctico, es un conocimiento íntimo, es un conocimiento que implica complicidad, es un conocimiento que implica una unión con el otro. Así que cuando aquí Pedro nos invita a añadir a la virtud el conocimiento, es un conocimiento práctico, un conocimiento concreto, un conocimiento que nos une de manera definida y concreta a alguien. ¿Quién? A Jesús. Así que el conocimiento del que se habla aquí es el conocimiento de Jesús, es conocer a Jesús. Porque conocer a Jesús es la vida eterna, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Si conocemos a Jesús, podemos tener vida eterna. Si no conocemos a Jesús, no tendremos vida eterna. Así que conocer a Jesús es lo significativo. ¿Cómo llegamos al conocimiento de Jesús? Pues evidentemente nosotros
que no hemos vivido directamente físicamente con Jesús, solo tenemos el testimonio de aquellos testigos que caminaron con Jesús. Así que en este sentido los evangelios se transforman en una herramienta fundamental, vital diría yo, para que podamos conocer a Jesús. ¿Es importante que nosotros conozcamos otros aspectos de la Escritura? Por supuesto. ¿Es bueno conocer doctrinas? Por supuesto. Saber teología sistemática, todo eso está muy bien. Pero conocer a Jesús es vital. No nos salvaremos si no conocemos a Jesús, porque tenemos que aceptar a Jesús. Tenemos que creer en Jesús, tenemos que conectarnos a Jesús, porque separados de Jesús nada podemos hacer. Así que este conocimiento de Jesús es fundamental, y ese conocimiento lo adquirimos en la medida que sabemos de Jesús, aprendemos de Jesús, miramos a Jesús como se ha revelado en los evangelios de una manera especial, de una manera particular. Conocer los hechos de Cristo, la vida de Cristo, las palabras de Cristo, los actos de Cristo, las enseñanzas de Cristo, todo lo que está recogido ahí nos permite a nosotros tener una aproximación a Jesús y tener un conocimiento de Jesús. Y ese conocimiento se profundiza en la medida que a través de la lectura de la revelación del Evangelio y la oración, nosotros nos unimos a Jesús. Conociendo a Jesús, unidos a través de la fe a Él, somos transformados, vamos creciendo. Por eso es que Pedro también en su segunda epístola, él termina diciendo: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El crecimiento en el conocimiento de Jesús es vital para que nosotros podamos avanzar en el proceso de santificación. Porque conociendo a Jesús es como nace en nosotros también el deseo de ser más semejantes a Jesús, de imitar a Jesús, de andar como Jesús, de hacer la voluntad de Jesús, de vivir la vida de Jesús. Por eso es que es tan importante el conocimiento de Jesús. Hay muchas personas que se dedican a conocer la Biblia. Hay muchas personas que se dedican a conocer las doctrinas de la Biblia, las enseñanzas de la Biblia. Y creen que porque saben mucho de la Biblia, porque saben mucha doctrina, porque saben mucho de teología, eso les da una situación de superioridad espiritual ante otros. Nada más lejos de la verdad. Numerosísimas personas, una inmensa cantidad de personas que pueden explicarnos las profecías de la Biblia, que pueden explicarnos las doctrinas sistemáticas que hay en la Escritura, lamentablemente no reflejan el carácter de Jesús, no muestran que han estado con Jesús, no hay evidencia de su conexión con Jesús. Su vida es una vida muchas veces marcada por la crítica hacia otros, por la crítica hacia la iglesia, por la crítica y la actitud despiadada e inmisericordia hacia los que son pecadores o no profesan el cristianismo o no viven la vida que ellos creen que tiene que ser vivida o no creen como ellos creen. Lamentablemente estas personas no reflejan el amor, la compasión y la misericordia de Jesús. Crean muchas veces comunidades religiosas donde las personas no crecen en Cristo, conocen doctrinas, conocen posiciones denominacionales, pero no crecen en Jesús. Así que si no nos conectamos a Jesús, no crecemos en Jesús, no conocemos a Jesús, no podemos avanzar en el proceso de santificación, que no es otra cosa que la transformación de nuestro carácter. ¿Y cuánto necesitamos que nuestro carácter sea transformado? Porque es lo único que vamos a llevar al cielo. Y si no conocemos a Jesús, Jesús no podrá morar en nosotros. Y si Cristo no mora en nosotros, no podremos decir: Cristo vive en mí, y lo que ahora hago en la carne lo hago en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, querido amigo, querida amiga que me escuchas, te invito a conocer a Jesús. No serás defraudado. Conoce a Jesús. No te detengas, no pierdas tiempo, conoce a Jesús. Ve a los evangelios, léelos una y otra vez. Marca las palabras de Jesús.
Familiarízate con los dichos y las enseñanzas de Jesús. Recuerda cada acto de Jesús. Asocia las circunstancias de la vida a lo que hizo y a lo que dijo Jesús. Y tú y yo, haciendo esto, podremos crecer, podremos avanzar cada día más y asemejarnos al Maestro. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.